33-10 de abril de 2024. Saludamos y damos la bienvenida al compañero Yamandú Orsi, así como a los sectores y compañeros que respaldan su candidatura. La unidad de la izquierda nos trajo hasta aquí y a ella nos debemos las nuevas generaciones de Frente Amplistas. Esa unidad es la que nos elevará y nos llevará a recuperar el gobierno nacional y a mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías de nuestro pueblo. La sociedad del pan y de las rosas nos llama. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el Frente Amplio! Departamental del Partido Comunista. Recibimos también la visita de varios compañeros. Entre ellos nos visitan el compañero Álvaro García, el compañero Cristian Di Candia, el compañero Javier Galdolfio, el compañero Edgardo Ortuño, el compañero Daniel Martínez, el compañero Gerardo Rey, el compañero Alberto Scarabelli, todos ellos representantes y referentes de respectivos grupos. Presentamos ahora a los sectores que apoyan la candidatura del compañero Yamandú Orsi. Espacio 609, su referente Ricardo Silvera. La Patriada, lista 40, referente Sergio Patomier. Asamblea Uruguay, lista 21-21, referente Nino Medina. Vertiente Artiguista, lista 77, referente John Acosta. Rumbo de Izquierda, lista 624, referente Haroldo Pimienta. Y a la compañera Ana Palacio, del Espacio Sereñista, lista 1789. Fuerte el aplauso para los compañeros que apoyan la candidatura, referentes de cada una de las listas. Me dice el compañero que está el referente Araceli Delgado de la lista 360. ¿A quién venimos a escuchar? Entonces recibimos con un fuerte aplauso al compañero Yamandú Orsi, precandidato del Frente Amplio. Reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Gracias, muchas gracias. De verdad es un acto maravilloso, la noche está fresca, está bastante fría. Quiero agradecer a la organización, a los vecinos, en particular la vecina que es mamá de un referente de otro partido político. Es un gusto poder conversar con los vecinos. Esto es el Uruguay, esto en otros países capaz que no es tan fácil, de verdad. Cuando pasaron las elecciones allá en el 19 y nos tocó perder, yo estaba en la intendencia, todavía no había empezado la pandemia, o estaba ahí, y dijimos, vamos a tener que salir. Me acuerdo que invité a un amigo
a Javier Gandolfo, que anda acá, que venía de otro partido también. Y vamos a arrancar, y nos invitó Anita, me acuerdo, Anita Palacio, a que viniéramos a 33, el primer lugar que salí. Después de la derrota del 19, incluso antes de empezar el tema de las departamentales, fue acá 33. Porque de verdad debo reconocer que no conocía mucho la realidad. Y ahí Ana nos armó una reunión donde se pueden imaginar que aquello era cobrarnos de verdad lo que nos había faltado, lo que le habíamos errado. Y veníamos de un momento de bastante desazón. Y decíamos, bueno, algo hay que hacer, hay que levantarse, pero de verdad lo nombro siempre, que fue el primer lugar que se nos ocurrió salir, porque además teníamos a Ana que nos llamaba, decía, a ver si puede venir alguien por acá y no solo dar la cara, sino hablar con compañeros, una reunión de 4 o 5 compañeros, después fuimos a otros lugares más y de verdad no me olvido más de esas reuniones donde aprendí mucho, donde nos sirvió como para entender que había que levantarse de nuevo. Y ya he venido otras veces más y he tenido el gusto de conocer a algunos compañeros y compañeras y de saludar a viejos conocidos, porque la vida me dio la suerte y la oportunidad de estar en la Intendencia de Canelones hace casi 20 años como secretario general y por allá por el 2005 junto a Marcos Carámbula compartir el trabajo en el Congreso de Intendentes con Gerardo que anda por ahí. Un placer que estés acá. No me olvido más de lo que fue para todos nosotros allá en el Puente de la Paz, entre Ricardo Ehrlich y Marcos Carámbula, que nos dijeran, ganamos en 33. Y ahí había un tal Amaral que yo no lo conocía. Y bueno, compartimos muchas horas de Congreso de Intendentes. Y con el tiempo después fui conociendo otra gente, pero de verdad da gusto venir acá. Porque en el fondo, la tarea fundamental que entendimos y que entendemos es que hay que conocer palmo a palmo el territorio, pero más que conocerlo, es entender lo que nuestra gente y lo que la gente de las localidades nos plantean, la vivencia, el sentir. Y uno se va dando cuenta a medida que va recorriendo el país, que todavía no lo recorrí todo, que si bien tenemos problemas comunes, tenemos vivencias comunes, somos todos de la celeste, las realidades locales, las vivencias locales son muy particulares. Y no es lo mismo hablar del interior hacia el Barrer que hablar de cada una de las localidades y cada una de las referencias. Y confieso que muchas veces cometemos el error de emparejar todo y pensar que es todo medio parecido. Y no es. Nuestro Frente Amplio se dispone a una campaña electoral que va a ser larga, que arrancó ya hace un tiempo, pero que en esta instancia vamos hacia junio, donde son las internas, y fuimos capaces de elaborar un programa que ahí define cosas, que define las punterías que debemos tener. El Frente siempre pensó y sigue pensando y considera que más allá de las candidaturas tiene que haber un programa único, de manera tal que cualquier ciudadano o cualquier frente amplista sepa que cualquiera de los 4 que va a ganar la elección interna va a llevar adelante esa política que está ahí escrita. Para mí es bastante mejor eso que las otras posibilidades donde cada candidato lleva su programa y ahí me parece que genera bastante más incertidumbre. El Frente nos da, y me gusta que sea así, la certeza de que hay un programa, hay una puntería, y sobre ese programa, que es como las líneas de la carretera, donde uno sabe que no se puede salir, se elaborará después de junio un plan de gobierno que lo haremos entre todos. Y ese programa nos acerca y nos genera, por suerte, definiciones claras. En primer lugar, se establece que precisamos un país, como dice el programa, que nos impulse, que nos haga crecer, o que un país que en crecimiento. No podemos seguir con la misma inercia que venimos, donde crecemos más o menos, e incluso, revisando algunos datos, nos encontramos con la dura realidad que pasada la pandemia, incluso crecimos bastante menos que algunos países vecinos que incluso los pensábamos que estaban en el fondo del tacho. Bueno, nosotros crecimos menos. El país para
de verdad dar un salto a un desarrollo que uno pueda decir para adelante, hay un futuro para nuestra gurizada, tiene que crecer a unos niveles y a un ritmo que no es el que venimos acostumbrados. Por lo tanto, hay que pegar un viraje fuerte, donde, por ejemplo, la producción tiene que expandirse, la riqueza tiene que agrandarse, y eso implica, por ejemplo, pensar en la ciencia, la tecnología, la innovación al servicio de la producción. Evidentemente, este no es un país que se caracterice por mucho volumen de producción, porque no somos tan grandes. Por comparar nomás, Brasil es mucho más grande en producción de kilos y toneladas de carne que nosotros, pero nosotros sí tenemos la posibilidad de incorporar mayor calidad, mayor tecnología, mayor avance científico. Además, nuestro país ya definió, tiene una ley de riego que nunca la pudimos reglamentar. Tuvimos la sequía de los otros años y no supimos como país, nosotros cuando estuvimos en el gobierno, pero tampoco este gobierno en todo este periodo, reglamentar y darle para adelante a algo que me parece que ya está de recontra estudiado y que no da para discutir. Por lo tanto, si nosotros precisamos más riqueza para distribuirla mejor, hay que agrandar la torta. Agrandar la torta significa diversificar la producción, aumentar la riqueza, desarrollar los servicios, como por ejemplo la logística. Si el ferrocarril central llega hasta la mitad del país, hay que hacerlo llegar a la frontera. Si el ferrocarril es un mecanismo o una infraestructura que nos permite desarrollo, también hay que pensarlo para este lado. Y un productor de arroz un día me dijo, si ustedes nos ayudan a sacar la producción en ferrocarril, no importa si va a 30 kilómetros por hora, nos da lo mismo. Pero habría que pensar en cómo desarrollamos esta infraestructura. El compañero Tabaré Vázquez, con su proyecto de UPM, repercutió en el desarrollo de una forma de transporte que no sustituye, pero complementa las carreteras. El turismo, hemos visto, y como izquierda hemos tenido que aprender muchísimo, y avanzamos bastante, el turismo entendido como un servicio, pero además como un derecho de nuestra gente a disfrutar del tiempo libre. En fin, logística, producción agropecuaria, infraestructura. Hay que pensar un país que crezca arriba del 3%. Hay quienes dicen que tiene que ser un 4%. Yo de repente digo, si somos capaces de aumentar la riqueza a ese nivel, ahí sí podemos pensar en que esa torta se puede repartir mejor. A veces nos preguntan los periodistas o nuestros adversarios nos interpelan, nos dicen, y ustedes van a aumentar los impuestos, ¿cómo van a hacer para recaudar la cantidad suficiente para hacer todo lo que dicen que van a hacer? Está en la tapa del libro. La única forma de aumentar la recaudación, la única forma de tener más recursos para distribuir es haciendo aumentar la torta, o sea, produciendo más y que nuestra economía crezca. Porque la reforma tributaria la hizo nuestro Frente Amplio. Así que a nosotros no nos pueden dar clase de qué hacer con la política tributaria. Se hizo allá en el 2007 y acertadamente este gobierno no la tocó, la dejó. Al contrario, lo que hizo en algunos casos fue aumentar el impuesto, fundamentalmente el pago por tarjeta. Así que un país que tiene que crecer, un programa que nos dice hay que impulsar este país, por supuesto las exportaciones, por supuesto los tratados, por supuesto el Mercosur, por supuesto pensar en otros mercados. A su vez, nuestro programa, nuestra puntería establece que a la vez que crecemos, a la vez que nos desarrollamos, tenemos que cuidar bastante mejor a nuestra gente. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, todos estamos hablando en estos días de la pobreza infantil. No es que sea el país que tiene más niños pobres de América, sino que cuando uno analiza los sectores pobres, encuentra mucho componente joven, adolescente o niño. Eso quiere decir que nuestra gurizada está naciendo en los hogares más pobres. Y eso implica prestarle mucha atención, porque además, si pensamos, es un país que crece poco desde el punto de vista demográfico. Si es un país que, por ejemplo, hace un par de años fue más la gente que murió que la que nació, la gurizada que tenemos la tenemos que cuidar mucho más. Tenemos que prestarle mucha atención. La mejor política demográfica es cuidar eso que tenemos. Y siempre digo que si queremos conocer la realidad de nuestro país, pregúntenle a las maestras y a los profesores, que estoy seguro que de ahí sale la mejor foto. Y un saludo a todos los docentes que andan acá. Por lo tanto, no les tengo que decir a ustedes
También la gente que trabaja en las policlínicas sabe. Y también todos los sectores políticos de este país, porque tenemos un instituto de estadística que da las cifras, somos conscientes de que hay un tema que arreglar y hay que prestarle mucho más atención. Mecanismos hay. Por supuesto es un tema de recursos, pero también de inteligencia. Digo siempre que no hay que hacer la gran reforma educativa, que lo que hay que hacer es hacer lo que funciona, potenciarlo. Y por lo tanto soy partidario, y somos partidarios la mayoría de nosotros, de las escuelas de tiempo completo. Digo siempre también y cuento que mis hijos van a una escuela de tiempo común. Y tienen la suerte en mi casa de que tenemos forma de contener. Pero pensemos bien, y lo sabemos, más quienes trabajan en la docencia, de que mucha gurizada está a las 4 horas en la escuela, va para la casa y si la madre tuvo la suerte de encontrar un trabajo, y lo más probable, muchos casos, no digo lo más probable, pero muchísimos casos, son hogares monoparentales o hay madres que se hacen cargo de sus hijos y viven sola con sus hijos, ahí se genera el otro dilema de quién cuida a esos gurises. Y no solo en el área metropolitana, en todo el país. Y ahí, por supuesto, el plan CAIF es un plan que llegó para quedarse y para expandirlo. Me aprendí con la gente de INAU que no alcanza solo con el plan CAIF, que cuando pasan a la escuela primaria, la F de CAIF, que es atención a la familia, la primaria o la escuela primaria no lo puede resolver del todo. Y ahí tenemos los clubes de niños y habrá que expandirlo. Y después los clubes de jóvenes o ese tipo de organización para los jóvenes. En fin, hay que cuidar bastante mejor a nuestra gurizada, hay que blindar la infancia, hay que pensar en esos 30.000 gurises que están bajo la línea de pobreza y que son una alarma ya. Porque además, si a eso le agregamos los datos que tenemos, por ejemplo, de problemas de salud mental, también en la gurizada, evidentemente ya no es una luz amarilla, una luz anaranjada que se nos prende y nos pide alerta. Y nos pide alerta a todos. Y ahí estoy seguro que compartimos. Lo que hay que hacer es acertar en la política, no inventar cosas estrafalarias. Lo que funciona bien, potenciarlo, lo que no funciona, desecharlo. Me parece un grave error en la conducción de la educación no tener a los docentes. Fue una cosa, me parece gratuita. No costaba nada tener ese gesto de tener sentado en una mesa para la educación primaria algún maestro. Total, ¿a alguien se le ocurre pensar en un plan de infraestructura, de carreteras y puentes y no consultar a algún ingeniero? Por supuesto que la política manda, pero precisás siempre ahí a los docentes diciéndote por acá va la cosa. E incluso no estoy hablando del docente o los profesores o maestros organizados en sindicatos, no estoy hablando del docente. Y las ATD para algo están. Bueno, cuando digo que el programa del Frente y nuestro Frente Amplio tiene que cuidar mejor a nuestra gente, estoy hablando de esas cosas. En primer lugar a los gurises, pero también a los veteranos, porque el tema de la soledad en la tercera edad o los adultos mayores, como se dice, está complicado. El otro día la gente de ONASCO me decía, los salarios, la jubilación mínima no aumentó. Cuando estaba el Frente Amplio se aumentaba todos los junio, julio, no me acuerdo si era junio o julio. En julio. Lo que ocurre ahora es que se le da un adelanto, se te descuenta en diciembre, por lo tanto te dice, vos hace 4 años que esto no cambia. Y esa jubilación mínima está planchada. Sabemos bien, porque lo ha dicho el gobierno, que los salarios o el salario real en el año 24 va a llegar a los niveles del año 19, por lo tanto 19, 20, 21, 22, 23 estuvieron por debajo de los niveles del 19. Es cierto, estuvo la pandemia, pero después salimos de la pandemia y el Uruguay creció. Los salarios no crecían, crecen ahora. Mejor que crezcan, pero evidentemente tuvimos una etapa donde todo se planchó. Eso también es no cuidar bien a nuestra gente, fundamentalmente a los que están más rezagados. Siempre fue una preocupación, e incluso estando en el gobierno no logramos resolver del todo esa línea de pobreza o esa gente que está bajo la línea de pobreza. Por supuesto mejoramos los niveles con respecto a la indigencia en su momento y pobreza, pero hay una masa de orientales que no han logrado salir de eso, y lo que nos pasó ahora es que aquellos 300.000 uruguayos hoy son 360.000. Por lo tanto, la desigualdad aumentó. Vivimos en un país más desigual, y no porque la economía no haya crecido, que crece de a poco, pero creció.
Poquito, pero creció. Sin embargo, no todos nos beneficiamos de ese crecimiento o no todos se beneficiaron de ese crecimiento. Por supuesto, aquella referencia al Maya Oro. Yo digo, un país funciona bien cuando el pelotón es fuerte y cuando no hay un pelotón de rezagados que ni siquiera el camión lo pasa a levantar. Eso implica mejores planes de vivienda, por supuesto. Eso implica encontrarle la vuelta a la vivienda de los jubilados. Eso implica encontrarle la vuelta a la vivienda para los trabajadores, que el formato cooperativo es una salida, pero no la única. Por lo tanto, este país, o el país que nos proponemos como Frente Amplio, tiene que cuidar bastante mejor a nuestra gente. Y esta gente nuestra, que no solo se siente que está en un mundo más desigual, sino también se siente más insegura. O nuestra gente, o nuestra población siente más miedo que antes, porque la delincuencia ha ido creciendo. Y lo peor que podemos hacer es apuntar con el dedo y echar la culpa a un ministro, como lo hicieron en tiempos atrás, donde todo el problema era Bonomi, cuando sabíamos que la cosa era mucho más complicada. No voy a caer en lo mismo, porque tuve la suerte y tengo la suerte, por lo menos de haber podido hablar con los anteriores ministros del Interior, donde tenía una relación fluida con Larrañaga o con Heber. Más de una vez hablamos porque en Canelones teníamos la obligación de tener una buena relación. Acá el problema es más de fondo y lo peor que podemos hacer es señalar con el dedo o partidizar tanto una discusión que es tan complicada que lo que termina pasando es que uno se pone de este lado, otro se pone de este otro, o como nos dijeron alguna vez, o estás con la policía o estás con los delincuentes. Ningún partido político uruguayo está con los delincuentes. Por supuesto que todos tenemos derecho a pensar lo que queramos, pero no podemos caer en ese error de pensar que solo con tu partido puedes elaborar una política de 5 años, que eso te resuelve un problema que es macro, que es complicado y que es de carácter continental. No me olvido, cuando de la esfera del Ministerio del Interior, en la época del bicho, alguien planteó, guarda que nos puede pasar lo que está pasando en Centroamérica. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué no se van? Una cosa espantosa. Hoy lo tenemos. El narcotráfico creció, la delincuencia cambió, y evidentemente tenemos que poner bastante más inteligencia a la hora de pensar en estas cosas. Y por supuesto que tenemos que llevar algunos acuerdos mínimos. Claro, en año electoral es complicado, pero me parece que en algunas cosas deberíamos resolver porque tenemos que cuidarnos mejor. Y cuidarnos mejor implica también tener mejor resuelto el tema de las cárceles. Alguien desconoce en este país que la cárcel no resuelve nada. Solo te aguanta un tiempo, te aguanta un rato, y los que salen, porque salen todos los días, salen en bastante peores condiciones de las que entraron. O como dicen algunos, la universidad del delito. En la ciudad de Canelones tenemos una cárcel donde el 80%, creo que es generalizado, pero yo digo lo que sé de Canelones, el 80% son jóvenes, pobres y adictos. Con esa realidad, evidentemente, tenemos una bomba de tiempo, donde antes eran 8.000, asume el Frente Amplio y la cantidad de presos creció, asume el partido de gobierno y la cantidad de presos creció. Ahora, ¿esa es la forma que vamos a resolver esto? Yo estoy seguro que no. No podemos resolver este tema, no podemos cuidarnos mejor cuando solo pensamos en que esto lo arreglás por el lado del Ministerio del Interior. Por supuesto que tenemos que hacerlo por ahí. Pero también hay que resolver mejor la justicia. Nuestra justicia tiene que ser más fuerte, tiene que tener más recursos. No podemos tener a un Ministerio del Interior enfrentado a la Fiscalía. No podemos tener a ministros que señalen con el dedo a los fiscales o al revés, cuando son fuerzas que tienen que trabajar en conjunto. Eso lo sabe todo el mundo. Este país hace unos años resolvió tener una Secretaría de Inteligencia del Estado, única, para coordinar todas las acciones. Evidentemente por ahí no nos ha ido muy bien. Debemos admitir que hay cosas que el país no ha podido resolver y lo tenemos que admitir en clave país para cambiar esa realidad de decir, no, este partido sí lo resuelve, ustedes no lo van a resolver. No. Por supuesto que cuando lleguemos al gobierno nos tenemos que hacer cargo, pero con esa cabeza amplia y coordinando, por supuesto, con los países vecinos. Porque el problema es muy complicado. Y tampoco resolvés las cosas solo arreglando arriba y combatiendo al gran narcotráfico. También tenés que resolver los problemas de los barrios. Y la única forma de cuidarnos mejor y de resolver los problemas de los barrios es que el Estado no se retire. Tener mejores policlínicas, tener más CAIF, tener mejor participación del INAO. Y sí, es más gasto, y sí, vamos a tener que gastar en eso, porque lo que no invirtamos en
En este momento, en esos lugares tan complicados, después no hay forma de volver atrás. Y cuidarnos implica tirarle una mano a esta gente que se siente tan sola, o a los padres que vienen y te dicen, mirá, yo ya no sé qué hacer con la vida de mi hijo, lo perdí, se fue, se entregó al narco, o es un adicto, o está tirado por ahí. En un país donde, por ejemplo, hoy debemos admitir que tenemos un problema porque hay 3.000 personas viviendo en situación de calle. Y ahí muchos son gente que estuvo presa, adictos, o gente que tuvo que quedar en la calle porque quedó en la calle. Por supuesto, y no me van a escuchar nunca señalar con el dedo y decir la culpa es tuya, tuya. No. ¿Saben qué? No. Ahora, evidentemente, este gobierno fracasó en muchas de esas políticas, o siento y entiendo que nos cuida mal o cuida mal a su gente. No por mala voluntad, sino porque creo que no estaban tan preparados como decían. Por supuesto que además de ser que vamos hacia un país que produce mejor, que nos cuida mejor, también tenemos que ir hacia un país que integre bastante mejor los pedazos de nuestro país. Históricamente está esa dualidad de capital interior o ciudad-campo, y no siempre la sintonía ha sido buena, admitámoslo. Eso pasó ya desde la época de José Valle Ordóñez, cuando él planteaba políticas muy avanzadas y de las zonas rurales aparecían posturas muy conservadoras y ahí chocaban. Y lo más probable es que hubiera un retroceso en los avances que nosotros consideramos progresistas. Ese entendimiento entre las distintas partes de nuestro país tiene que ser cada vez mejor, y tenemos que tener la humildad de entender que por algo alguien te plantea ciertas cosas, más allá de la forma de pensar. Yo no me olvido cuando en este país apareció aquel fenómeno Un Solo Uruguay. Desde muchos lugares de nuestra propia fuerza política saltaron voces criticando todo parejo, y yo sabía bien que en ese momento los tamberos del departamento de Canelones la estaban pasando muy mal. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es aprender mucho de qué es lo que siente y cuáles son las vivencias. Y sí, hay algunos productores que les va muy bien y mueven la aguja de la economía de este país, pero hay otros que no les va tan bien y que la tienen que pelear todos los años. Y cuando viene una seca, hay algunos que la bancan porque tienen espalda, pero otros la quedan con la rueda para arriba. Ese Uruguay lo tenemos que conocer y ese Uruguay lo tenemos que reconciliar permanentemente. Y no es solo campo-ciudad, es interior, ciudades capitales, centros poblados, donde muchas veces los servicios esenciales del Estado no llegan. Y ustedes saben bien los problemas que estamos teniendo con el tema de la salud. Por supuesto, la salud que tiene que brindar el Estado desde hace, pero también las mutualistas, convengamos. Y ahí la Universidad de la República tiene que darnos una mano y tenemos que tratar de enamorar o de convencer a muchos profesionales de alguna forma de que es buena cosa también trabajar en el interior. Sabemos las dificultades que hay para tener una agenda, para tener una consulta, para que tengamos especialistas. Te lo plantean todo. Me lo planteó también gente que pertenece a las Fuerzas Armadas y que viven en Rivera y tienen que venir hasta el hospital militar y de repente llegan, rebotan y no los atienden, tienen que volver para ti, imagínate. Y eso es una vivencia que vive todo el Uruguay. Evidentemente hay que integrar bastante mejor los distintos Uruguay que tenemos, donde tenemos la ruralidad, el pequeño propietario, el agronegocio, tenemos la ciudad, tenemos los servicios. La frontera no es toda igual y eso a veces cuesta entenderlo. Tenemos que entender que para Rivera tiene que haber una política de frontera que debe ser parecida a la del Chuy, pero no es lo mismo que pasa en el litoral. Me acuerdo cuando las cifras de desocupación, por supuesto las más altas estaban por acá y el litoral estaba allá arriba, ahora el litoral se enterró. Y por los problemas con Argentina y de la moneda, no han encontrado salida. Bueno, conectar, integrar ese Uruguay y a su vez integrar a Uruguay con el mundo, con el que se descuide, como decía uno, para poder vender nuestro producto y para poder generar las líneas de comercio que a nosotros nos beneficie. Por supuesto, nunca pensando que nos podemos ir de la región sacando pecho y despotricando contra el Mercosur, porque hay muchos industriales, fundamentalmente la industria uruguaya, depende de venderle a Brasil o de venderle a Argentina. Un Uruguay que nos impulse, que nos cuide, que integre y que también defienda las instituciones democráticas. Parece una obviedad, ya lo sé. Pero no podemos caer en la tentación de que a través de las redes sociales lo que hacemos es descalificar a los demás, insultar, desparramar noticias falsas, o más o menos, no tenemos dudas, la desparramamos igual.
o tener actitudes hostiles para otros que piensan distinto. Por supuesto que no puede pasar abajo entre los vecinos, pero tampoco puede pasar arriba. Y da lástima o da pena, a mí me da mucha pena, que senadores de la República pongan en los tweets insultos hacia otros legisladores o hacia otros referentes de otros partidos. No lo hagamos jamás, porque así no fue como nos enseñaron. La salud de nuestros partidos políticos, en la salud de los partidos políticos nos va la vida de la democracia. Y ese tema de que la gente de repente nos vota para lo nacional, pero no nos vota para lo departamental, hay que tomarlo sin dramatismo. O al revés, nos vota para lo departamental y no nos vota para lo nacional. O si le diéramos la oportunidad de votar distinto los municipios y las intendencias, no tengan duda que también la gente ahí desdoblaría el voto. Pero eso no está mal. Lo peor sería que vinieran propuestas desde afuera de los partidos y aparecieran salvadores que no tienen estructura, que no tienen partido y aparecen como mesías a resolver los problemas del país. En Uruguay no pasa, en otros países ya vieron que sí pasa. Lo mejor que nos puede pasar es la salud de la democracia y eso pasa por tener partidos fuertes. Por supuesto queremos que el nuestro sea el más fuerte, pero jamás un partido que vuele los puentes o que genere barreras infranqueables para poder llegar a algunos acuerdos, que en algunos temas es imprescindible. Y para eso hay que tener la humildad de decir que a veces, capaz que hay otros que tienen propuestas mejores que las nuestras. Seamos capaces de tener ese nivel de humildad y esa grandeza de entender que este país lo han construido entre muchos y de distintas tiendas. Por supuesto que desde el gobierno o los candidatos del gobierno nos plantean cosas que tienen que hacer. Compartimos esto de la pobreza infantil, compartimos esto de generar estructura para combatir el narcotráfico. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen si todavía queda un año y pico para que se vayan del gobierno? Porque el gobierno dura hasta el año 25. Por supuesto que ahí nosotros tenemos que profundizar de que en realidad hay que hacerse cargo del día que se asume hasta el final del mandato. Y no decir el día que lleguemos vamos a hacer tal y cual cosa. Por eso tenemos a nuestro Frente Amplio, que está entero, que como nos decía Tabaré, no se rinda, no nos rendimos, estamos de pie, sin soberbia y asumiendo que en algunas cosas pudimos haber estado equivocados. Por supuesto salimos a trizar el país con la humildad de escuchar todo aquello que nos dijeron en aquella reunión con Ana, pero después nuestro compañero Fernando Pereira con la mesa política recorrieron el país y ahí nos llevamos la foto mejor de la imagen que nuestra ciudadanía tenía de nosotros mismos. Tenemos un Frente Amplio que viene de lejos, que tomó lo mejor de las tradiciones, donde hay mucha gente que sigue estando con nosotros y se sigue sintiendo ballista. O hay mucha gente que se sigue sintiendo blanco. Dice, yo soy blanco, pero estoy con ustedes. O son cristianos, o son socialistas, son comunistas, o son independientes. Nuestro Frente Amplio siempre tuvo las puertas abiertas y nació no como una suma, sino como una síntesis de lo mejor de nuestro país. Ese país que se construyó desde hace tantos años y que yo considero que se ha construido a partir de la acumulación positiva que todos han venido a aportar. Por supuesto, cuando estuvimos en el gobierno, en los 15 años de gobierno, fuimos capaces de hacer muchas cosas que son muy buenas y que las heredamos. Pero también hay cosas que vienen de antes, que en este país, por suerte, el que llega no barre todo, sino que toma lo mejor y seguimos caminando para adelante. Tenemos un Frente Amplio que está en condiciones de asumir la responsabilidad de nuevo, tenemos experiencia de gestión, tenemos muchas ideas y tenemos mucha gente que está dispuesta a aportar lo mejor de sí para hacer de este país un país mejor, para que nuestra gente pueda ser cada vez más feliz. Es por eso que tenemos que salir a hablar con la gente y convencer y enamorar a nuestros militantes o a nuestros simpatizantes de que a su vez vayan y hablen con otros y otras. Y convenzan de que en junio también es importante que nuestra gente decida. Las elecciones de junio son internas y no son obligatorias. Nuestro Frente Amplio le ha costado entusiasmar a la ciudadanía o a los militantes para esta instancia de junio. Nos va bastante mejor, por supuesto, para octubre. Pero una cosa es ir debilitado desde junio y otra cosa es ir con toda la potencia, ser la fuerza mayoritaria o ser una fuerza potente, porque precisamos toda la acumulación posible para llegar a octubre. Y tenemos que hacer de aquí hasta octubre lo mejor que sabemos hacer, que es dialogar, tender la mano y elaborar propuestas que sean realmente esperanzadoras.
Y para eso debemos ser conscientes de que tenemos que, después de junio, elaborar nuestro plan de gobierno con actitud muy amplia, consultar a los sectores sociales, consultar a los empresarios y de ahí elaborar las mejores propuestas en la coyuntura tan particular que tenemos. Y no es ganar por ganar. No es una carrera, no es un partido de fútbol. Nosotros queremos ganar porque queremos gobernar. Y queremos gobernar porque queremos cambiar la realidad de este país. Nos ganaron la última elección diciendo que estaba bueno cambiar y no mucho más que eso. Nosotros decimos, está bueno cambiar, pero para este lado, donde la mayor parte de nuestra población sea beneficiaria de los avances de nuestra economía y del crecimiento del país. Tenemos que ganar no a cualquier costo. Tenemos que ganar convenciendo a nuestra gente. Y no puede haber tarea más importante de acá a octubre que seguir convenciendo ciudadanos. No nos podemos distraer un minuto. Y eso implica, por supuesto, la militancia, pero implica fundamentalmente estar convencido de que vale la pena seguir elaborando las propuestas, vale la pena seguir fortaleciendo nuestro Frente Amplio. Somos 4 candidatos, Carolina, Andrés, Mario y yo. Los 4 nos repartimos el país y salimos a trillar por ahí. Y a su vez estamos teniendo 9 actividades conjuntas, porque nuestra gente nos quiere ver unidos. Y no es solo una señal, es una realidad. Hay un programa, hay una fuerza política que está delante de nosotros. Y tenemos todas las condiciones de seguir avanzando y tendiendo la mano, como ha sido el Frente siempre, con las puertas abiertas, para cada vez más ciudadanos vengan y nos apoyen. Y no va a ser una elección fácil. Por más que las encuestas digan que estamos bastante mejor, la elección en Uruguay siempre es muy pareja. Bastante más pareja de lo que pensamos. Por lo tanto, vamos a tener dificultades de aquí a allá, sin duda. Pero tenemos que tener claro de que esto se crece de a poco, de que somos capaces de seguir acumulando. Y queremos gobernar porque queremos cambiar la realidad de nuestra gente. Que la noche sea muy negra, decía el poeta, no es dificultad mayor. Llevando firme la rienda y el tino por rumbeador. Cuento con ustedes, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Invitamos a los referentes de cada sector que apoyan la candidatura del compañero Yamandú Orsi. Por espacio 609, Ricardo Silvera. Por La Patriada, lista 40, el referente Sergio Pato Mier. Por Asamblea Uruguay, lista 2121, el referente Nino Medina. Por Espacio Sereñista, lista 1789, el referente Anita Palacio. Por Vertiente Artiguista, lista 77, el referente John Acosta. Y por Rumbo de Izquierda, lista 624, el referente Haroldo Pimienta. Y la referente Araceli Delgado por la lista 360. Gritando con todas las ganas. La 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 la. No llores más. Que la noche es larga.
Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo